Hola, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para aprender un poquito más de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es algo muy importante porque somos la creación de Dios. Justicia. En el corazón de hombre clamamos por justicia. Sabemos que muchas veces en este mundo que no hay justicia. Los inocentes sufren y los culpables viven sin consecuencia. Es como es escrito en Eclesiastés capítulo 4. Y vamos al Eclesiastés capítulo 4 y versículo 1, en cual es escrito: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y sentimos que el mundo está así. ¿Dónde está justicia? Si hay justicia, ¿cuándo va a venir? ¿Y cómo va a pasar justicia en este mundo? ¿Es posible? Sabemos que en la Biblia que dice la justicia viene de Dios. En los Salmos, podemos leer en el Salmos 50 y versículo 6, dice: y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y en el Salmo 7, capítulo 11, Dios es juez justo y Dios está arado contra el impío todos los días. Justicia viene de Dios. Dios es un juez justo. Y también en el Deuteronomio 32, capítulo 4. Él es la roca, hablando de Dios, el Señor, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, es perfecta, es el Dios. Y regresamos a Eclesiastes en el capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, en cual dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre él alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es triste que en el mundo que no debemos ser, no es una sorpresa que hay injusticia. Y dice aquí: no te maravillas. Pero está diciendo esto porque necesitamos recordar que siempre hay uno más alto que está mirando y que va a juzgar hasta el más alto de alto y altísimo, que es Dios. Él va a juzgar a todos. Dios es el juez, no es nosotros. Nosotros somos imperfectos y siempre estamos pensando en el sí mismo. No sabemos todo, no vemos todo, no somos buenos jueces. Dice en Romanos capítulo 2 y versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Dios es el mejor juez, porque Él no tiene acepción a cada persona. Él lo trata, Él lo juzga rectamente. Dios ve todo, Dios sabe todo, hasta el corazón de hombre. Pero puedes preguntar, si Dios es tan todopoderoso y tan bueno, ¿por qué hay injusticia en este mundo? Es como dice en los Salmos 55, versículo 7.
Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Cómo puede ser que este Dios, que es el juez, que puede humillar a alguien o enaltecer a una persona, por qué no está haciendo eso en el mundo cada día para hay justicia, para puede ser justicia en este mundo? La verdad es que Dios tiene un plan. En los Proverbios capítulo 16 y versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Hasta los impios hay parte del plan de Dios. Y no quiere decir aquí que Dios quiere que cosas malas pasen, pero Dios puede usar impios, los pecadores, para hacer su voluntad. Y no es las malas cosas que están haciendo. Y Dios permite todo esto, porque Él es un Dios de misericordia. En Mateo capítulo 5 y versículo 45. Cinco 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí tenemos a Jesucristo hablando, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es el mismo Dios. En la primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es Dios. Quiere que todos son salvos. Es el mismo Dios, un Dios de misericordia. En Ezequiel capítulo 33 y versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso Dios permite injusticia, porque somos humanos y podemos elegir el camino que en nuestras vidas vamos a seguir. Pero no tenemos para siempre. Aquí dice que es mejor que el impío cambia su camino, cambia su vida. Pero no vamos a vivir para siempre. Viene un último juicio. En Hechos capítulo 17 y versículo 31. En el libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17 y versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El varón designado es Jesucristo. Un día Él va a venir y juzgar todo el mundo, a cada persona. ¿Cuándo va a venir el Hijo de Dios? Dice en Marcos capítulo 13 y versículos 31 y 32. Y aquí tenemos otra vez a Jesucristo hablando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solo el Padre sabe. Nosotros no sabemos. No es un secreto que está escrito en la Biblia, exactamente la hora o la día. La hora o el día o el mes o el año, cuando va a regresar el Hijo de Dios, no sabemos.
Pero hay unos que van a preguntar, no sabemos cuándo van a venir Jesucristo. ¿Qué va a pasar a ellos que mueren antes que regresa el Cristo? En Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Está escrito una verdad. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio va a venir por todos, no importa si la moda o cuándo moriste, vas a ser juzgado. En la segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a la segunda de Pedro. Aquí Pedro escribe acerca del último juicio que va a venir. Amados, esta es la segunda carta que os escribió, y en ambas despierto con exhortación vuestros limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Están diciendo, estamos aquí, nada está pasando. Estamos esperando. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día es como guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es el último juicio, el final día, el día del Señor. Sí, es una promesa que Jesucristo va a regresar y que todo va a ser destruido. Él va a venir. Y como ahora hay muchos que burlan, ay, ¿dónde está este juicio? Estamos esperando y nada cambió, es como los días antes de nuestros padres. Pero el Señor va a venir. ¿Y qué día va a ser? En el Antiguo Testamento, el frase día del Señor es un día de justicia contra los enemigos de Dios. El día del Señor venía contra los egipcios. El día del Señor venía contra los de Babilonia y de cualquier nación que fue contra Israel. Pero la última día del Señor va a venir contra sus enemigos. Pero sabemos que Dios no solo quiere venir a destruir los impios, Él quiere que ellos son salvos. Por eso Él espera. Pero no va a esperar para siempre. Cuando viene el último día del Señor, todo va a ser destruido con fuego.
hasta la tierra, hasta los cielos, todo completamente destruido. Y va a venir como una sorpresa, como un ladrón en la noche. ¿Qué día va a ser? ¿Cómo vamos a ser juzgados? Si ese día nos espera, ¿cómo vamos a ser juzgados? ¿En cuál y cómo? En el libro a los Romanos, capítulo 14, versículo 11 hasta el 12 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuenta de nuestras vidas a Dios. En la segunda de Corintios, capítulo 5. La segunda de Corintios, capítulo 5. Y el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ser juzgados en qué tipo de vida vivimos en nuestros cuerpos, si eran vidas buenas o vidas malas. En los Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Vamos a Mateo capítulo 12, perdón. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36 hasta el 37. Tenemos a Jesucristo hablando aquí. Mas yo os digo que de toda palabra o ocasión que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta tus palabras, las acciones de tu vida, los pensamientos de tu mente. En estas cosas vamos a ser juzgados. En Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, las cosas encubiertas, hasta los pensamientos de la mente. Pensaste que esos fueron secretos, pero Dios lo conoce, Él lo sabe. Es tu elección. Escoges cómo vas a vivir. ¿Vas a vivir una vida buena o vas a vivir una vida mala? Dios es justo y justicia viene de Él. Esa justicia a veces no va a pasar en esta vida. Hay malos que van a vivir buenos, los impios que van a vivir bien, y hay los buenos que van a vivir vidas muy difíciles, muy malas. Pero va a venir un día de juicio y todos van a ser juzgados. ¿Vas a vivir una vida de obediencia? Porque si vives así, en la voluntad de Dios, hay una promesa de vida eterna. ¿O vas a vivir una vida de desobediencia? Porque hay una promesa de destrucción. Si empezaste el camino, pero caíste, hay un tiempo, y el tiempo es ahora. Vamos a Hebreos capítulo 10. Y en el libro a los Hebreos capítulo 10. Y versículo 26 hasta el 30. Estamos vivos, tenemos tiempo, pero
hay mucho tiempo más, no sabemos. Dice que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. No vamos a saber cuándo va a venir, va a ser una sorpresa para nosotros. Y en el versículo 26 hasta el 30, en Hebreos capítulo 10, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola de la ley de Moisés, pero el testimonio de el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pistere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si no estás en Jesucristo, ese día de juicio, a ese día debes tener miedo, porque no estás viviendo en la voluntad de Dios. Si estás vivo, tienes tiempo, puedes cambiar eso. Si tienes fe y crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, puedes confesarlo. Estás listo a arrepentir de su vida impío, de su vida de pecado, y estás listo a ser bautizado en la agua, en cual tocas el sangre de Jesucristo que puede limpiar cada pecado, y vives una vida fiel al Padre, al Hijo. Solo cuando haces eso, vas a tener ese día del juicio, lo esperas con esperanza. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudarte? Puedes, por favor, venir adelante.